Ok, buenas noches, estimados aprendices. Jaile, Rube, Cintia, bienvenidos por acá. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profe, yo sí la escucho, es Ruby. Excelente, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a la sesión de hoy. Nos encontramos hoy 23 de abril, Día del Idioma. Ya son las 8:01 de la noche. Vamos a dar inicio a este encuentro. Me alegra muchísimo poder contar con su presencia, muy puntuales como siempre ustedes también acá en este encuentro. ¿Listo? En la noche de hoy vamos a tener pues una agendita de curso. Voy a compartir mi pantalla de manera que ustedes puedan pues verificar lo que vamos a realizar en la noche de hoy. Vamos a hacer una revisión de las actividades que hemos venido realizando y asimismo vamos a verificar a través del aula pues cuál es la ruta a seguir, como siempre hacemos. ¿Listo? Entonces ya dimos inicio a una actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje número 3. La agenda pues de la noche de hoy es poder revisar el cronograma que tenemos, dar a conocer bien el paso a paso para realizar los ejercicios de la actividad número 3, actividad de aprendizaje, y hacer una retroalimentación general de la actividad anterior que finalizó. Ustedes han podido verificar y observar que a través de los anuncios siempre les envío como las alertas de cierre de actividad e inicio de una siguiente actividad. Entonces ya la actividad número 2, cuando cerró, hice el cierre pertinente e hice pues un cuadro de honor muy oportuno, muy pertinente para ustedes quienes han estado pues muy atentos. Y eh, también hice pues un anuncio indicándoles la actividad a seguir. Entonces, es importante verificar, como siempre, pues nuestro cronograma de actividades. Siempre les pongo en esos anuncios el resultado de aprendizaje que vamos a empezar a ver en cada actividad. El resultado de aprendizaje que tenemos para esta actividad número 3 es intercambiar información del entorno familiar con el vocabulario y la estructura gramatical requerida. Entonces ya hemos venido hablando de un vocabulario de presente simple, de pronto de presentación, de gustos personales. Vamos a empezar ahora a hablar de los miembros de la familia. Y acá es muy sencillo porque miren que solo vamos a tener 2 evidencias para entregar. Entonces vamos a tener por ahora un poco menos de trabajo, preparándonos ya para la actividad última de aprendizaje, que es la número 4, en la cual vamos a tener ya un poco más de ejercicios a realizar. Entonces, ¿qué tenemos para esta actividad? Pues esta actividad de reflexión y esta sesión virtual, que es la que estamos haciendo en la noche de hoy. Tenemos 2 evidencias para entregar, una participación muy activa en un foro que se llama Family Members y una evidencia Family Likes and Dislikes. Nos indica la agenda del curso que esta actividad inicia el 22 de abril con cierre el 28 de abril, la próxima semana. Y pues la videoconferencia de hoy, 23 de abril, a las 8 de la noche. Tenemos entonces de primer momento una participación, como les decía, en un foro que se llama Family Members. Este foro dice, para esta evidencia de participar en este foro llamado Family Members, en el cual deben, entonces acá, bueno, también nos hablan en español, pero entonces deben participar hablando y presentando a los miembros de su núcleo familiar. Entonces acá es simplemente decir con quién vive, con qué personas están viviendo, cuáles son las características generales de ellos, las edades de pronto, qué hacen, como para poder dar a conocer sus miembros de la familia. Y acá nos dicen que realicen una pregunta básica sobre los gustos de un miembro de la familia de un compañero. Entonces, simplemente en el foro de algún otro compañero que ya haya participado, escriban un aporte significativo para esa persona y punto. ¿Listo? Miren que la participación aquí es muy sencilla, pero pues es un ejercicio en el que ya vamos a tener una estructura gramatical un poco más estructurada. En cuanto a que ya tenemos un vocabulario más establecido, de pronto una gramática, perdón, más oportuna para hablar del presente simple y en este caso vamos a hablar de terceras personas, de los miembros. Entonces no es hablar de los miembros de mi familia, entonces no es hablar de mí mismo, sino de otras personas, ¿listo? Y tenemos la segunda evidencia a entregar, que va a ser de los gustos y las cosas que no les gustan, pues a mi familia. ¿Listo? Entonces, esta actividad de aprendizaje 3 la descargan, como siempre, y acá nos dicen que en una grabación, ojo, porque ustedes se van a grabar, y recuerden que estas grabaciones siempre me las van a enviar a través de Vocaroo para que no haya ningún problema en el momento que yo
pues haga la descarga, ¿listo? Cuando hago la descarga es posible que algunos archivos o estén bloqueados o contengan virus y pues obviamente ya es peligroso para mi computador, entonces pues importante pues como atender a eso, ¿listo? Entonces tenemos acá que debemos grabarnos, hacer un audio en los cuales ustedes van a describir a los miembros del núcleo familiar, van a indicar el parentesco que tienen con ustedes, indicando los nombres, lugares de origen de estas personas, ocupaciones, ¿sí? Y acá nos dicen que mencionen qué les gusta y qué no les gusta de esas personas. Y acá nos dan una tabla bastante valiosa, voy a mover por acá, para que ustedes hagan uso de pronto de esas expresiones. Entonces nos dicen que en esa tablita pues les va a servir a ustedes de guía para poder grabarse en esa evidencia. Entonces nos indican el miembro de la familia, entonces van a poner seguramente su nombre y lo que ustedes me digan en el audio es, she is my mother, her name is María, ¿sí? Dependiendo del miembro que ustedes estén describiendo. El origen, de dónde es, dónde nació. She is from Bogotá, she is from Manizales. Occupation, she is a teacher, she is an assistant, she is a housewife, dependiendo. Likes, she likes vegetables and fruits. She likes watching TV. She likes going to the cinema, etc. Dislikes, the things that the person doesn't like. So here you are going to use the auxiliary doesn't. She doesn't like fruits. She doesn't like chicken. She doesn't like ice creams, etc. Depending on the likes and the dislikes of the person. If you are having a woman, you are going to use she. If you are having a man, you are going to use he and the possessives. Es importante seguir este cuadro de ejemplo, esta tabla que tienen aquí, para que sea mucho más fácil para ustedes realizar las descripciones. Entonces acá vamos a ver qué tenemos. Tenemos posesivos para decir el nombre de ella es, ¿sí? En el caso de inglés usamos unos posesivos que son her name, his name, ¿listo? En el caso del origen, pues, entonces voy a usar el sujeto, ella es de tal lado o él es de tal ciudad. Obviamente, si vamos a hablar de la ocupación, vamos a usar el sujeto, el verbo to be. Ella es, no sé, profesora, él es chef, él es panadero, él es asistente, etc. En cuanto a gustos y cosas que no nos gustan, importante que recordemos que vamos a hacer uso del verbo like. Y ahorita vamos a ver una gramática general que nos va a permitir comprender un poco más es el like and don't like or doesn't like para las terceras personas y el presente simple. Permítanme acá. Listo. Entonces, en ese audio que ustedes tienen van a tener un ejemplo. Allí tienen la evidencia y hay un ejemplo. Dice, the next is an example. The blue words are the ones you have to replace in order to make your own descriptions. Okay? So here, this is the example. If you want to do your description using the example, you only have to use your own words in the blue words. Example, she is my mother. Her name is Rosa. She is from Tunja. She is a housewife. She likes dogs and movies. She doesn't like music or basketball. Another example with a boy. He is my father. His name is Luis. He is from Bogota. He is an accountant. He likes hamburgers and baseball. He doesn't like vegetables or fish. ¿Listo? Entonces verifiquemos que es una evidencia corta, sencilla, en la que vamos a tener pues la oportunidad de hacer un uso apropiado de una gramática muy estructurada. Importante, pues tener en cuenta hacer unas oraciones sencillas, no pensemos en español. Cuando uno trata de hacer una traducción de español a inglés, uno se confunde muchísimo. En español tenemos unas expresiones muy variadas, muy enriquecidas, muy diferentes a lo que tenemos en inglés. Entonces tratemos de seguir esta estructura que tenemos. Un sujeto, she, un verbo, is y un complemento, my mother. ¿Listo? Si tenemos posesivos, pues debo usar el posesivo, her, ya debo poner de qué estoy hablando, cuál es el posesivo, si es su carro, su casa, su nombre. Si es su carro sería her car,
Si es un nombre sería her name, entonces el posesivo. Her name, verbo, is y el complemento. ¿Listo? Entonces, no confundirnos y de pronto no tratar de hacer algo que nos pueda confundir. Entonces, es importante cómo podemos nosotros expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿sí? Entonces, vamos a tener el verbo like or dislike o simplemente la negación de don't like, ¿listo? Entonces, tenemos unos ejemplos. Recordemos que los sujetos en inglés no podemos poner un verbo sin sujeto. En español yo puedo decir voy a la tienda, pero en inglés yo voy a decir yo voy a la tienda. Entonces, no puedo poner el verbo ir solito, sino que debo poner el sujeto I go to the store. In this case, notice that I have a chart with a subject, a verb, and a complement. Example, I like music, she likes cookies, he likes camping, we like swimming, you like reading, they like cooking. Important. Here with he, she, and it, the third person of the singular, in the verb, you need to include the S in the verb. Creo que esto lo han revisado, pues como en las guías, pero es importante. Para nosotros esto no tiene ningún tipo de traducción al español, pero en inglés, cuando usamos y estamos hablando de terceras personas, que son he, she, it, debo incluir en el verbo la S o la ES, dependiendo del verbo. ¿Listo? Entonces, si yo voy a decir, a mi papá le gusta el fútbol, debo decir, my father likes football. ¿Ok? So, you have to include the S in the verb like. This is an important grammar for the present simple tense, okay? In the affirmative sentences, you normally write the person and the verb. I work, you work. Remember, he, she, and it, you include the S. He works, she works, it works. And the other subject pronouns, you only have the person and the verb. Esta gramática de la S en los verbos aplica para todos los verbos en presente simple, con los sujetos he, she, and it. Entonces, si ustedes me incluyen, por ejemplo, en su evidencia, mi papá trabaja todos los días, pues yo diría, my father works every day. ¿Por qué con la S? Porque my father es el sujeto he y sería tercera persona, le debo poner la S en el verbo. En la parte interrogativa, si tenga micrófono abierto, ¿lo puede apagar, por favor? Silencio. ¿Alguien con micrófono abierto, por favor? Listo, muchas gracias. Silenciamos micrófonos, porfa, quienes tengan el micrófono abierto. Angie, por favor, puedes silenciar. Listo. Bueno, por acá ahorita ya cuando tengamos preguntas me dicen. Es que ingresamos con el micrófono abierto y pues obviamente se distorsiona. Les estaba indicando que en la parte interrogativa, este es un material de repaso, que es un poco lo que hemos revisado con las otras evidencias. Entonces es importante reconocer que estos auxiliares do y das son auxiliares que siempre van a acompañar una pregunta en el presente simple, pero no tienen ninguna traducción, simplemente los usamos para las preguntas o acá con la contracción de negación, don't y doesn't, para generar la oración negativa. Entonces, ¿cómo es una estructura de una oración interrogativa? Debo poner al comienzo un auxiliar, do or does, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es tercera persona, he, she or it, pues yo voy a poner does. Si el sujeto no es terceras personas, pues el auxiliar sería do. Examples, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work or do they work? Entonces, si ustedes tienen algún ejercicio donde digan a tu mamá, en el foro, por ejemplo, a tu mamá le gusta la pizza, does your mother like pizza? ¿Sí? ¿Por qué does?
porque tu mamá sería she. En este caso yo digo, does your mother like pizza? Would be with the auxiliary does. Okay? And in the case of the negative sentence, in the negatives we need the person, the auxiliary in negative, and the verb in infinitive. Cuando yo digo el verbo en infinitivo, quiere decir que yo aquí no debo conjugar el verbo, es decir, pongo el verbo work, like, study, travel, watch TV, etc. Normal. Chicos, qué pena. Pero Angie, por favor, ¿estás con el micrófono abierto otra vez? Listo, importante estar atentos a esos micrófonos. Les indicaba que el auxiliar pues no tiene ninguna traducción, simplemente nos explica o nos indica que esta es una oración negativa y aplica de la misma manera, es decir, si yo tengo las terceras personas he, she or it, debo poner doesn't. ¿Por qué? Porque este es el auxiliar que contiene la ES. Y ojo, en preguntas y en negaciones, como estoy usando el auxiliar, miren que en la forma afirmativa yo no uso auxiliares, solo pongo la S en el verbo en las terceras personas. Pero en la interrogación y en la negación, como sí estoy usando el auxiliar, no pongo la S en el verbo. Entonces yo no digo, does he works? Eso sería incorrecto. He doesn't works sería incorrecto. ¿Por qué? Porque ya tengo la S en el auxiliar y entonces no repito la norma en el verbo. ¿Listo? Entonces yo diría, a mi mamá no le gusta las hamburguesas. She doesn't like hamburgers. Sería la forma correcta. ¿Listo? Con relación a lo que les estaba diciendo, entonces si yo digo, por ejemplo, mi ser ideal estudia inglés. My ideal self always study English. Study es incorrecto. La forma correcta sería studies, porque el ser ideal podría ser otra persona, él o ella. ¿Listo? Importante verificar. Hay verbos que dependiendo de su terminación, yo debo ponerle IS, ES o una S. Hay verbos sencillos como por ejemplo cocinar, cook. Cook en la tercera persona sería simplemente cooks. Read, reads. Scan, scans. Drive, drives. Muy sencillo. Pero hay otros verbos que dependiendo de la terminación cambian. Por ejemplo, watch. Si el verbo termina en CH o en SH como wash. Miss si termina en doble S. Fax si termina en X. Bus si termina en Z. Al final del verbo yo le debo agregar ES. Ejemplo, watch, washes, wash, washes, miss, misses. Si el verbo termina en O, yo debo agregarle una ES. Ejemplo, do, does, go, goes. Importante que no se nos olvide que esta lección es solo para las terceras personas, para la conjugación en tercera persona. Yo digo, mi hermana hace tareas. My sister does homeworks every afternoon. Mi hermano va a fiestas. My mother goes to parties. ¿Listo? Entonces, importante. Y si tengo un verbo terminado en Y, ojo, que está precedido por una consonante, la R y la D en este caso son consonantes. Si tiene consonante, cambio la Y y le pongo IES. Entonces, try, tries, study, studies. Diferente si precedido, si previo a la Y hay una vocal, como por ejemplo el verbo jugar. Jugar es play. Play está precedido, la Y está precedida por una A y la A es una vocal. En ese caso, únicamente le pongo una S. Play, plays. ¿Listo? Tenemos acá entonces los posesivos de los cuales hablaba ahorita, que lo tenemos aquí al lado derecho, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Mi mamá es bonita. My mother. ¿Listo? Entonces, verificar los sujetos de los cuales estamos hablando. Perdón. En inglés tenemos un sujeto diferente para cada, perdón, un posesivo diferente para cada persona. Entonces yo digo, su nombre es María, ¿sí? Si es el nombre de una mujer, el posesivo sería her. Her name is María.
Si estoy hablando de un hombre, su nombre es Richard, entonces diría, his name is Richard. Mi nombre es Jimena, my name is Jimena. ¿Listo? Entonces, dependiendo. My shirt is green, your book is new, his pillow is soft, her dog is small, its bone is old, our bird is noisy. Me imagino por acá, Angie. Listo. Our bird is noisy, your house is big, your cat is slow. ¿Listo? Entonces, si yo digo, mi ser ideal ama a su familia. My ideal self loves your family. No puedo poner el sujeto your porque sería que él ama a mi familia. Y no, vamos a decir diciendo que él ama a la familia de él. En este caso sería el sujeto. He, el posesivo es his. ¿Listo? Si es una mujer, pues sería her, etc. Y bueno, a modo de información general, recordarles un poco entonces. Luego de como esta revisión gramatical así puntual, que es también lo que ustedes han podido revisar en sus aulas, entonces recordarles, revisen por favor continuamente su libro de calificaciones, que son las evidencias que ustedes ya tienen calificadas. Tomen fotico, guarden por allí esas evidencias que ya están calificadas, que es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Entonces yo tengo mi backup cada semana, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, yo estoy sacando una copia de las notas porque es importante tener allí esa revisión. Recuerden que estamos con plataforma nueva y con la tecnología de todo pasa. Entonces tengan en cuenta eso. Revisen la retroalimentación. Yo muy juiciosamente en cada evidencia les califico y les pongo un comentario. Entonces revisen si hay evidencias que no están aprobadas, bien sea porque no fueron desarrolladas adecuadamente, porque no enviaron la evidencia que era o porque en el archivo que enviaron pues no hay ningún ejercicio, pues deben revisar esa retroalimentación y volverme a enviar la evidencia. Importante, si ustedes me están enviando otra vez la evidencia, escríbanme ahí en el foro de dudas e inquietudes, profe, te volví a enviar la evidencia tal, indíquenme qué evidencia, si es por ejemplo Sports and Animals, profe, te envié la evidencia Sports and Animals para que por favor me la vuelvas a calificar. Entonces, indíquenme cuando ocurra eso porque no hay ningún tipo de alerta en la plataforma cuando ustedes hacen unos envíos de segunda vez, ¿listo? O de corrección. Lean cuidadosamente las instrucciones. Si bien es cierto, yo les hago un ejercicio aquí de revisión, de compartir, pues es importante que ustedes lean el paso a paso para saber lo que hay que hacer. Es importante, por favor, tener en cuenta que pues, no debemos realizar ningún tipo de plagio. Por eso en los ejercicios de speaking, en los audios que ustedes me envían, deben enviarme siempre al comienzo de la evidencia el nombre de ustedes. ¿Listo? Entonces, decirme, teacher, my name is Ruby y el apellido. ¿Listo? Para que pues yo pueda saber que son ustedes y pues obviamente que no hay ningún tipo de plagio. ¿Listo? Recordar una vez más, permítanme, se me bloqueó por aquí, voy a mover listo. Entonces, recordar una vez más, como siempre lo hacemos, la ruta a seguir cuando ustedes ingresan a su aula. Van al menú del lado izquierdo en herramientas, se desplazan a contenido del curso. Recuerden que aquí solo vamos a tener 2 evidencias súper fáciles. Despliegan aquí la carpeta de proyecto, ya está disponible la actividad número 3. Van a realizar el foro y la participación en el foro y el envío de families likes and dislikes. Yo tengo ya por aquí el cronograma, entonces recordarles el resultado de aprendizaje, pues realizar comparaciones haciendo uso. Permítanme, yo miro, esto es, bueno, es que este no es el de nosotros, perdón. Acá en el cronograma, schedule, entonces pues el resultado de aprendizaje que ya se los había mostrado en el cronograma, intercambiar información del entorno familiar, nos dicen que hay que entregar el foro y hay que entregar la evidencia de los gustos, que tenemos la videoconferencia en el día de hoy.
Miren que ya estamos prontos a terminar, entonces pues mucho ánimo. Nos quedaría solo faltando la evidencia, la actividad de aprendizaje número 4 y por eso les decía, aprovechen que en esta actividad solo vamos a tener 2 evidencias a entregar porque la siguiente es un poco más extensa, aunque vamos a tener un poco más de tiempo, pero vamos a tener que trabajar mucho más fuerte para poder finalizar. ¿Listo? Quiero saber si hay dudas, si hay inquietudes antes de finalizar la sesión. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿tu nombre es? Cintia. Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Placer. muy bien, profe. Qué bueno, me alegra mucho. Igualmente. Tan bella, muy Profe, bien. me surgió una pequeña inquietud referente a lo que comentabas hace un rato, con la actividad de que revisáramos cada vez que subiéramos una actividad de otra vez, ¿no? Resulta que en la primera actividad pues tuvimos algunos inconvenientes, Sí. especialmente con la actividad de que nos tocaba hacer la descripción de los amigos, ¿sí? Ujú. Entonces, yo revisé mis notas y aparece que tengo un puntaje de 80. Pero mi pregunta es, si saqué 80, ese lo tenía antes de volver a subir la actividad, resulta que la última actividad no está calificada o a esa ya es la calificación total de esa actividad 1. Cada evidencia pues va a tener una nota, ¿sí? Si ese ejercicio ese era el de Block de Presentations. Recuerden que ustedes aprueban con un puntaje igual o superior a 70. Entonces 70, 80, 90 y 100 ya es aprobado. ¿Listo? A ustedes por ahora les está apareciendo en sus evidencias la calificación numérica. Pero entonces en ese caso, esa evidencia de Block Presentations fue aprobada. ¿Listo? O sea que ahí no hay ninguna dificultad. Cintia, perfecto. Listo. Es que como ya había tenido la actividad en la Ujú. calificación antes de volver a subir la actividad de presentación de los amigos, pensé que me faltaba calificar esa. ¿Sí me hago entender? Pero Mm, entonces, si ya usted me dice que esa actividad es la que sacó la nota completa, entiendo yo que ya está calificada, incluso la que volví a subir, porque yo no la había subido bien al blog. ok, ven, miremos el blog. Estoy en inglés, beginners. Pero cuando tú revisas, ya la nota sale con 80, ¿sí? Sí, señora. Esa estaba, profe, antes de que hiciéramos la clase, ¿sí? Ajá. Y yo no había podido subir, lastimosamente, Mm, bien lo de la presentación de los amigos. Y sí. ya después yo llegué, la subí al foro como usted nos explicó y la calificación siguió siendo la misma, ¿sí? Entonces, esa Ok, era mi ya te inquietud. entiendo. Sí, ya aquí te estoy viendo. Sí, yo les informé, pues que obviamente lo ideal era que ingresaran a mi... Sí, que ingresáramos a su blog, el de presentaciones, Exacto. y que ahí subiéramos ese último actividad del blog, Ujú, ¿sí? exacto. Sí, perfecto. No, Bueno, las personas que lo subieron aquí afuera y que ya lo tenían antes de haber hecho la socialización, yo les sí, califiqué sin ningún problema porque pues ya lo habían subido. Entonces, si después lo subiste, está exacto, aquí te... sí. Sí, no, Ay, ahí lo subí después de la explicación, profe. exacto, no te preocupes, pero ese ejercicio ya está calificado. Ah, listo, listo. ¿No? Vale. Clarísimo, muchas gracias. Perfecto, claro que sí, no hay problema. Angie, ¿tienes por allá abierto el micrófono? ¿Tienes de pronto alguna inquietud? Angie está por aquí con distorsión en toda la sesión. Listo. Pues, estimados aprendices, les voy a dejar entonces esta sesión guardada y compartida pues en los anuncios como siempre. Me alegra mucho encontrarme con ustedes. Realmente los motiva a que sigan así, juiciosos, participativos, obteniendo pues obviamente todas sus evidencias aprobadas. Y nos veríamos entonces la próxima semana para nuestra ya última sesión de aclaración de la última entrega y que tengan pues entonces una buena realización de los ejercicios, una feliz semana y fin de semana que se acerca para todos ustedes. Me alegra verlos, que Profe, descansen. Dime, Jaile. una consulta, lo que uno escribe en el foro se puede modificar o usted ya vio, revisó y ya coloca la nota porque pues con la explicación que usted da prácticamente me quedó como mal ahí, Yo vi porque que pusiste, sí, el yo foco. solo leí la guía Ajá. y, y entonces ahí decía, no, pues presentar la familia así, que él es tal, tal, y yo solo lo hice así, inclusive me basé en la pregunta que había ahí.
pero no les Ah, coloqué la edad, ni qué hacen, ni nada de eso. realmente no estoy segura porque mira que acá no me deja verificar si tú tienes forma de editarlo. Verifica, si tienes forma de editarlo, entonces no hay ningún problema y aquí me lo editas. Si no, si quieres, para que digamos tengamos pues como un mejor descripción aquí, puedes añadirme otro comentario en el foro y yo te lo califico, no hay problema. Ah, bueno, pues muchísimas ¿Listo? gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Listo? Voy a dejar de compartir por aquí pantalla para poder ir cerrando. Angie nos compartió el micrófono todo el tiempo, pero no estuvo por allí atenta a eso. Entonces, pues bueno, agradecerles a ustedes nuevamente su asistencia, que tengan una feliz noche y ya nos veríamos